Algo muy triste es tener que mostrar las cifras que verás más adelante, que no solo nos va a llamar la atención a cada uno de nosotros, sino también nos ayudará a reflexionar sobre lo que está pasando en todo el mundo en estas últimas horas. Algo que está llamando poderosamente la atención aún en los medios de comunicación es el aumento de maldad y la incredulidad en las personas el día de hoy. El incremento de la religiosidad secular está siendo abismal. Día a día, usando esto Satanás aún dentro de la misma iglesia cristiana evangélica, haciendo que la cantidad de cristianos bíblicos, conforme a la palabra del Señor, haya alcanzado un porcentaje muy pequeño. De aquellos que se hacen llamar creyentes en todo el mundo, la cifra nos muestra que 6 de cada 10 creyentes vive una religiosidad secular y fueron atrapados por falsos pastores y predicadores que abundan como moscas el día de hoy. Estos instrumentos de Satanás están haciendo una labor tan fuerte en los últimos años que la cantidad de cristianos en el mundo ha sido disipado por la cantidad de creyentes engañados. Las cifras muestran que solo poco más del 7% de la población mundial sigue la verdadera fe en Jesucristo. La última cifra de cristianos porcentuales en Israel también es noticia el día de hoy, ya que ha disminuido considerablemente en comparación con la cantidad de población en general que hoy habitan en ese lugar, por lo que la demografía actual ha cambiado de manera drástica, ya que el crecimiento del rechazo hacia Jesucristo está siendo muy fuerte en este tiempo. En los próximos años se espera que aumente fuertemente un nuevo orden israelí, compuesto por 3 grandes grupos de identidad, bastante similares en tamaño, que son los judíos ultraortodoxos, conocidos también como jaredís. También están los judíos nacionalistas religiosos, también conocidos como ortodoxos modernos, y a los judíos seculares. También se estima un crecimiento considerable de árabes. Esto está logrando que muchos abandonen la visión aceptada anteriormente de diversas minorías y pasen hoy a un nuevo concepto de asociación entre los 3 grandes sectores demográficos de la sociedad. El día de hoy existe dramáticamente una amplia cantidad de judíos seculares que fueron atraídos por el modernismo y la nueva filosofía. En otras palabras, se han alejado de sus tradiciones para pegarse con fuerza al mundo y lo que el sistema del mundo ofrece. Y si uno de este grupo decide dar un paso de fe, lo hace, pero van siendo apegados a uno de estos 3 grandes grupos y rechazando aún más a Jesús. Por lo que el rechazo a Jesucristo va creciendo no solo en Israel, sino en todo el mundo. Muchos van relacionando todo esto a lo dicho por el Señor Jesucristo, que en los últimos días, por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La base de datos cristiana mundial sitúan el número total de cristianos en Israel en la categoría más baja, comparándose a las demás poblaciones en Israel, por lo que la religiosidad secular está dando pasos agigantados para alejar al hombre del Dios de la Biblia y de su Hijo Jesucristo. Satanás está usando muy bien la religiosidad secular para contaminar aún dentro de la misma iglesia cristiana evangélica. Indudablemente la Biblia menciona que en los últimos días crecerá el pecado y el alejarse de Dios, pero lo que debería de sorprendernos más es la cantidad de creyentes el día de hoy que se han vuelto tan fríos, que se han vuelto tan desinteresados en los demás. Se está perdiendo en millones de creyentes el mandato de Jesucristo, de hablar su palabra, de orar por los perdidos. Hay unas cifras terribles el día de hoy. La cantidad de creyentes que dicen creer en Jesús ya casi no ora por su prójimo, no ora por los perdidos, no ora por otro que no sea su propio ser. Hoy solo oran porque se les multiplique el salario del mes, que Dios les dé una casa o que Dios les dé un carro nuevo. Pero ¿qué pasa con lo que la Biblia nos dice acerca de la predicación y oración? Todos sin excepción somos llamados a anunciar las buenas nuevas y a orar. Nadie puede decir que no. Y es lamentable decir, pero muchas personas dentro de la misma iglesia se están volviendo como fue el pueblo de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. Y hay una razón para esto. Una de las cosas que se destaca de la historia de Israel es el hecho de que ese pueblo no supo reconocer su misión en esta tierra para
con los demás pueblos. Ellos vivían bajo la ilusión de que Dios los había salvado por su propio bien, y no por el bien del mundo. Su visión de sí mismos era que porque Dios los salvó, porque Dios los escogió a ellos, se empezaron a sentir en la niña consentida de los ojos de Dios, el pueblo favorito. Se sentían exclusivos y no permitían que nadie más del mundo gentil entre en su exclusividad. Tanto fue que no pensaban en los demás, que una ilustración en la Biblia nos muestra a Jonás, muy claramente absorbido en esta idea. Jonás fue llamado por Dios para ir a Nínive y predicar a los gentiles, pero para Jonás, lo último que podría tolerar sería que un gentil ganara el favor de Dios. Por eso, en lugar de ir a Nínive, va en la dirección opuesta. Él huye de ese mandato de Dios. Y la razón por la que no fue Jonás era porque no quería que los gentiles se inmiscuyeran en la exclusiva bendición de Dios, que el pueblo de Israel sentía que disfrutaba. Pero el Señor lo llevó de vuelta a Nínive. El pez lo vomitó en la orilla. Volvió a Nínive y predicó. Y fue una de las prédicas más sofisticadas, con mucha gramática, apelando a estrategias para convencerlos, usando el marketing y el emocionalismo. Claro que no. Jonás predicó: arrepiéntanse. Y sucedió algo terrible para Jonás. La ciudad entera se arrepintió. Y entonces Jonás se fue y le pidió a Dios que lo matara, porque definitivamente estaba frustrado por el resultado. Ahora sus peores temores se habían vuelto realidad. Y eso refleja la exclusividad de gran parte del pensamiento del pueblo de Israel en la antigüedad. Y la triste verdad de esta historia, de ese pueblo, sobre el tema de la redención, es que Israel falló en ser el canal por el cual Dios podía usarlos para llegar al mundo. Dios vio que ese canal estaba bloqueado por el pecado, el egoísmo y la maldad. Entonces Dios abrió un nuevo canal, que es el pueblo redimido por Dios, que somos aquellos que hemos sido adoptados en Él, que somos conocidos como la Iglesia de Dios. Y la meta de la Iglesia no es diferente a la meta de Israel, que es el de alcanzar el mensaje al mundo. Eso mismo le estaba pasando a la iglesia de Éfeso, pero el apóstol Pablo buscó corregir eso. Estaban desarrollando esa exclusividad que dice que la salvación era solo para ellos. Y entonces viene la instrucción en la que hay una necesidad para la predicación, para la oración evangelística, que vincula a todos los que dicen ser seguidores de Cristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la iglesia? El propósito de la iglesia en el mundo hoy es alcanzar a los perdidos. Esa es la prioridad. Proclamar esta verdad hacia los perdidos, orar por los perdidos. Mira al salmista en Salmos 25:22. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Son hombres orando por la salvación de todo un pueblo, de una nación. Samuel en 1 de Samuel 7 en el verso 5 llamó a todo el pueblo pecador de Israel a reunirse en un lugar llamado Mizpa, y los llamó a todos a volverse al Señor de todo corazón. Él estaba clamando por su salvación y les dijo: oraré para que Dios sea misericordioso y perdone el pecado. El rey Ezequías, sabiendo que la maldad de los corazones de su pueblo, que estaban reunidos para la Pascua, en 2 de Crónicas 30, dice que mientras miraba a la gente, notó que no se habían limpiado. Eran un pueblo impuro y malvado, que realizaba un ritual religioso externo, pero realmente vivían en hipocresía. Y muchos están viviendo así el día de hoy. Y Ezequías oró por ellos esto en el verso 18. El Señor, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. El gran profeta Daniel en el capítulo 9 ora evangelísticamente: oh Señor, perdona. Oh Señor, no demores por ti mismo. Esteban oró también en el Nuevo Testamento, una oración evangelística en Hechos 7, mientras era aplastado bajo las piedras de aquellos que lo estaban apedreando. Pidió que el Señor Jesús lo recibiera y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es decir, oh Dios, ten misericordia de estos pecadores. El apóstol Pablo en Romanos 10, él mismo dice: el deseo de mi corazón y mi oración por Israel es que sean salvos. Y esas son solo muestras de que Dios te ha llamado a ti y a mí a no ignorar esto escrito en la misma palabra de Dios, a orar por los perdidos. Y si aún no estás convencido, mira 1 de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dios te manda que hables de Él y que ores
fervientemente por esto, y más aún, que los últimos tiempos se acerca, para que Dios tenga misericordia de esta humanidad y salve a aquellos que en su maravillosa providencia lleguen a ser salvados. Si este vídeo te ha sido de bendición, compártelo con aquellos que necesitan ser edificados también. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. Esperamos verte en el próximo vídeo.